Listo, buenos días para todos. Buenos días para todos. Hoy es 8 de julio del 2021, son las 11:21 de la mañana y esta es la sesión en línea de la semana del programa Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, área técnica. Entonces voy a proceder a compartir mi presentación. Hoy vamos a hacer ya un repaso de las 4 evidencias del área técnica de lo que tiene que ver con la actividad de proyecto 6. ¿Me confirman, porfa, si pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Listo, gracias, Diana. Bien, entonces como les decía, estamos en la fase 4 de desarrollo, actividad de proyecto 6. Vamos a hacer un repaso a las evidencias del área técnica ya explicadas anteriormente. La agenda de nuestra sesión es la siguiente. Vamos a hacer el repaso de las evidencias, hacer algunas de recomendaciones, las conclusiones y el espacio para las dudas e inquietudes. Entonces, la actividad de proyecto 6 se titula Desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del sistema de información. Y está relacionada a la actividad de aprendizaje 7, titulada Crear la base de datos usando el lenguaje SQL y la interfaz web del sistema de información en desarrollo, teniendo en cuenta las normas y protocolos de la organización. Esta actividad de aprendizaje 7 tiene relacionada 4 evidencias del área técnica, que son el cuestionario técnico AP6, el lenguaje estructurado de consultas, el diseño y desarrollo de la interfaz web del proyecto en curso y el foro análisis e interpretación de datos dentro de una base de datos. Estos son los 5 resultados de aprendizaje asociados a estas 4 evidencias. 2 de estos están asociados a la actividad del foro. Entonces es muy importante que participen a tiempo en el foro temático. El material a estudiar es el siguiente. El objeto de aprendizaje, lenguaje estructurado de consultas, introducción a la base de datos MySQL, introducción a la base de datos Oracle, lenguaje transaccional en SQL, introducción al diseño web usando el lenguaje de HTML, introducción a la base de datos SQL Server, elaboración del plan de trabajo de la fase de desarrollo y fundamentos de calidad para el desarrollo de software. Este material tiene 3 laboratorios que se recomienda que los hagan, por favor, para afianzar sus conocimientos, y es el laboratorio Construir Sentencias SQL para la definición y manipulación del modelo de base de datos, laboratorio Usar lenguaje transaccional sobre la base de datos y el laboratorio Diseño Web usando HTML. Este último de diseño web no tiene videotutoriales, pero entonces se les insta a que lo realicen, ¿cierto? De acuerdo a, yo sí les envié referencias al correo, entonces en base a esas referencias igualmente pueden hacer los ejercicios, y en el material del programa también hay varios ejercicios, hay varios ejemplos en lenguaje HTML que pueden ustedes realizar como ejercicio en un editor de texto y pues poderlos visualizar en el navegador. En el laboratorio Construir Sentencias SQL para la definición y manipulación del modelo de datos, podemos ver aquí lo que es el laboratorio. Esto sí tiene videotutoriales, tiene cómo instalar cada uno de los programas, cómo hacer la creación de las tablas, cómo hacer la creación de base de datos, tanto en MySQL como en Oracle. Entonces ustedes ven las dos opciones y escogen una de las dos. ¿Sí? Cualquiera de las dos. No es necesario que lo hagan en las dos. Si lo quieren hacer en las dos, excelente, porque así mismo pueden explorar ambos programas, ambos gestores. Entonces, pero pues como yo sé que son la mayoría de personas que estudian de esta forma es porque trabajan, entonces pueden hacerlo en alguno de los dos, pero si lo hacen en los dos, excelente. Y usar lenguaje transaccional sobre la base de datos, este laboratorio tampoco tiene videotutoriales, pero tiene ejercicios, entonces en base en los videotutoriales anteriores pueden hacer estos ejercicios. Y está el laboratorio de diseño web usando HTML, que tiene 2 ejercicios propuestos, igualmente no tiene videotutoriales como le decía, pero tiene en el material varios ejercicios que ustedes pueden ir practicando en sus casas. E igualmente los videotutoriales de referencia se los envía al correo electrónico para que igualmente tengan bases para hacer estos ejercicios.
La primera evidencia es el cuestionario número 1. Entonces, este cuestionario, recuerden que tienen la posibilidad de hacerlo al finalizar la actividad de aprendizaje 6, que es el 17 de agosto. Este cuestionario tiene solo preguntas del área técnica y del material que pues les he mencionado anteriormente, SQL, MySQL, Oracle, HTML. Entonces, para que una vez adquiridos los conocimientos a través de la lectura, del estudio y del desarrollo de las evidencias, ustedes ya puedan contestar las preguntas sin problema. Entonces, para ingresar al cuestionario, deben ingresar a la carpeta proyecto, tienen que ingresar a la actividad de proyecto 6, al cuestionario técnico AP6. Allí está el enlace, dan clic en ver evaluación, leen las instrucciones de la evaluación, dan clic en continuar, allí les va a aparecer el pantallazo de las primeras 5 preguntas, recuerden que son 4 páginas, entonces cuando ya contesten las 20 preguntas, dan clic en enviar. Para la segunda evidencia, que es el lenguaje estructurado de consultas, por favor recuérdenme el tiempo, porque yo a veces hablo y hablo y no me recuerdo el tiempo. Bueno, acá ya me salió el letrerito de que nos faltan 10 minutos. Listo, porfa, me cierran los micrófonos. ¿Hay alguien por ahí con un micrófono abierto? No me sale aquí el... Jefferson me dice que se me escucha entrecortado. Sí, qué pena, estoy con el internet de mi celular porque el de mi casa no funciona. Tengo un VPN y tengo el internet normal y no me funciona ninguno de los dos. Es que mi equipo está molestando ya hace unos días. Entonces me disculpo por eso. Bueno, la segunda evidencia es el lenguaje estructurado de consultas. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Nos dice que con base en los conocimientos adquiridos en los objetos de aprendizaje del lenguaje estructurado de consultas SQL y el refuerzo realizado en los laboratorios construir sentencias SQL para la definición y manipulación del modelo de base de datos y el laboratorio usar lenguaje transaccional sobre la base de datos, se debe construir, diseñar, analizar y construir las tablas con sus campos dentro de una base de datos del proyecto en curso. Entonces, para presentar la evidencia, ¿qué nos dicen que debemos hacer? Primero, con base en las técnicas aprendidas en el objeto de aprendizaje del lenguaje estructurado de consultas disponibles en el material de estudio, empiece a realizar un documento con los ejercicios de la base de datos propuesta en el proyecto en desarrollo. Entonces, como yo les decía, y ustedes ya tienen las tablas, ¿cierto? Ya hicimos este ejercicio, ustedes las tablas ya las tienen. Lo que tenemos que hacer es ya aplicarlas, pasarlas del papel ya a ejecución en un gestor de base de datos. Dice 2, hacer el diseño y análisis de las tablas usadas en el proyecto de desarrollo en curso, realizando en cualquiera de las herramientas MySQL, Oracle Express, SQL Server Express. Entonces ustedes escogen cuál de los 3 van a utilizar para hacer las tablas. Se pueden guiar pues por los videotutoriales que están allí. En base a ello pueden escoger el que van a utilizar. 3, realizar consultas y construir las sentencias para la utilización de procedimientos almacenados, funciones, desencadenadores o type. Entonces, ¿qué tienen que ser acá? Que algunos me han preguntado qué quiere decir esto. Resulta que la base de datos que ustedes están haciendo necesita unos requerimientos, ¿cierto? ¿Qué necesita el cliente que haga su base de datos? Que, por ejemplo, listar los empleados. Ah, bueno, eso es una sentencia. Yo tengo que, para poder listarlo, yo tengo que hacer una consulta, ¿cierto? Y para hacer la consulta yo necesito utilizar unas sentencias, ¿cierto? Una vez ya creado la base de datos, creado las tablas, haber ingresado registros, ya con esto, con estas 3 cosas yo ya puedo hacer consultas de todas las tablas que están allí. Entonces, que necesito saber tal producto, ¿cierto? Que necesito consultar tal producto, cuál es su descripción o cuál es su, qué cantidad hay de este producto. Entonces, yo a través de consultas, ¿cierto? De las sentencias que están allí para hacer consultas en las bases de datos, lo puedo lograr. Entonces, a eso se refiere este paso 3. Ustedes mismos saben qué es lo que necesita el cliente hacer, ¿sí? ¿Qué informes o qué información puede consultar mi cliente, que es el fin de la base de datos, es que él pueda entrar a la base de datos y consultar, hacer los registros, obviamente, llenar los formularios, pero de esos formularios la idea es que me pueda hacer reportes. Entonces, eso es el realizar
consultas y construir las sentencias. El paso 4 es generar un archivo en procesador de texto con el código SQL en formato .txt con el nombre solución evidencia SQL y subirlo a la plataforma. Entonces necesito ese código que ustedes realizan, ¿cierto? A través de las sentencias, de crear las consultas, necesito el archivo en un documento, ¿cierto? Para yo poder ver lo que han realizado. Dice, para el desarrollo de esta evidencia se requiere tener instalado en MySQL, Oracle Express, SQL Server Express. Entonces ustedes a través de los videotutoriales sabrán cómo instalar cada uno de estos programas. ¿Qué debe contener la evidencia? Entonces, para el desarrollo del proyecto en curso, tengan en cuenta el siguiente procedimiento: leer detenidamente cada enunciado, crear las tablas, identificar las entidades con sus campos, responder las consultas propuestas utilizando el lenguaje estructurado de consultas SQL con la solución a cada ejercicio empleando la sintaxis definida. O sea, los ejercicios o las consultas, ustedes mismos las escriben. Entonces, por ejemplo, se requiere consultar los productos vendidos en marzo, por ejemplo. Eso ya es un ejercicio para hacer. Entonces, después de hacer ese enunciado, ustedes hacen el ejercicio abajo donde se pueda mirar las sentencias que utilizaron para hacer esa consulta. Copiar el código SQL en un único documento, el cual debe contener el enunciado y la solución de cada enunciado. Eso es a lo que me refiero yo, ¿cierto? Copiar el código, primero hacer la consulta, después copiar el código. Guardar el archivo con el código SQL en formato de SQL o .txt con el nombre solución evidencia SQL. Listo, eso es lo que requerimos. Acá vimos los conceptos de lo que es un gestor de base de datos, el cual es un grupo de programas que permiten modificar, almacenar, extraer, manipular y consultar determinada información dentro de una base de datos por el usuario. Dentro de estos sistemas existe una interfaz que facilita a los usuarios la realización de diferentes actividades sobre los datos. Es por ello que para manipular datos se utiliza una herramienta denominada lenguaje estructurado de consultas, por sus siglas en inglés, Structured Query Language. El sistema gestor de base de datos es el que me permite crear bases de datos, manipularlas, administrarlas, como dice allí, almacenar, modificar, extraer, consultar, bueno, etcétera, eliminar. Entonces, eso es un sistema gestor de base de datos, un grupo de programas que me permiten poder crear bases de datos y administrarlas, hacer lo que quiera con ellas. ¿Qué es SQL? Es el lenguaje estructurado de consultas, más comúnmente conocido como SQL por sus siglas en inglés. Es el lenguaje por el cual se puede acceder a las bases de datos relacionales, utiliza instrucciones que se denominan sentencias para construir el modelo relacional, consultar datos, eliminar o agregar nuevos datos, modificar los existentes y generar actividades de administración sobre los diferentes objetos que componen las bases de datos. Entonces, SQL es el lenguaje que se utiliza en los gestores de bases de datos para poder crear las bases de datos. Es el idioma que él usa, ¿sí? Para yo poderle decir, créame una base de datos. No le voy a decir en mi idioma porque él no va a entender. Entonces, este es el lenguaje que él utiliza para que nosotros le podamos explicar qué es lo que queremos que él haga. Crear una base de datos, crear una tabla, hacer una consulta. Entonces, se utilizan sentencias, que es un lenguaje que él usa y es en inglés. Las características de este lenguaje. Entonces, está el lenguaje de definición de datos, el lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de control de datos. El primer lenguaje contiene todas las instrucciones relacionadas con la creación, modificación y eliminación de objetos de la base de datos, como son bases de datos, tablas, índices, vistas, procedimientos, funciones, tags, entre otros. Este primero ya es lo que tiene que ver con creación, eliminación y modificación de bases de datos. Y el segundo, el de lenguaje de manipulación de datos, es en el cual se encuentran las sentencias que permiten manipular los datos a partir de sentencias de inserción, modificación, eliminación y consulta de registro de datos. Estos ya tienen que ver cuando yo ya hago los registros en las tablas, entonces el lenguaje de manipulación de datos me permite eliminar, insertar, modificar los datos que ya están registrados. ¿Listo? Y el lenguaje de control de datos es el que contiene todas las sentencias relacionadas con la seguridad de acceso a los datos. Esto ya tiene que ver solo con la seguridad de la base de datos. Entonces, el lenguaje de definición de datos, DDL, me permite hacer la creación de la base de datos, ¿cierto? Este contiene 3 elementos básicos, o las sentencias, o el lenguaje que él maneja, que es create, que es crear, alter, modificar, y drop, eliminar. La base de datos es la estructura de almacenamiento principal, y la sentencia que se utiliza para su construcción es create.
Su sintaxis se muestra en el siguiente ejemplo. Para crear una base de datos llamada Micena se haría lo siguiente. Entonces, ¿qué deberíamos escribir allí? Create database Micena. ¿Sí? Esa es la primera sentencia que ustedes van a utilizar para crear la base de datos. Listo, vamos a salir. Queda un minutico, salimos y volvemos a entrar. Por favor. Listos. Continuamos. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Listo. Entonces vimos lo que era la sentencia para crear la base de datos. Ahora vamos a mirar cuál es la de crear tablas. Dice, una vez ha construido la base de datos, se deben construir las tablas en su interior. Es decir, que deben estar predefinidos, seleccionados espacio de trabajo. Para construir las tablas que conforman las bases de datos, utiliza la sentencia create table. Con esta sentencia se crea la estructura de la tabla, la cual permite definir las columnas que tendrá y ciertas restricciones que deben cumplir esas columnas. Entonces, para crear una tabla, escribimos create table program. ¿Listo? También vamos a mirar que estas tablas pueden tener algunas restricciones, ¿sí? Que se manejan para las columnas de una tabla. Las restricciones son también conocidas como constraints. Estas representan características particulares que tiene una columna y determinan, entre otras, reglas sobre los contenidos, tipos de datos, límites, relación de la columna con otras columnas, otros registros de la misma tabla o en otras tablas. A continuación se presenta la manera de resumen las restricciones que se pueden asignar a las columnas en una tabla. El nivel identifica se afecta a nivel de registro. Entonces, por ejemplo, acá está. A nivel de registro se puede aplicar not null, primary key, default, check. ¿Sí? Y en columna se puede aplicar unique y en tabla se puede aplicar llave foránea. Entonces yo creo que not null ya lo tenemos claro, primary key también y llave foránea también. Entonces en default dice que permite definir un valor preestablecido para esa columna, es decir, que si no se insertan datos en ese campo, el sistema almacenará el valor que por defecto se define. Entonces por defecto se puede, por ejemplo, les pongo el ejemplo de que en una empresa se puede definir que la mayoría de los empleados sean, digamos, obreros, ¿sí? Y yo lo puedo poner por defecto. Si necesito que alguno cambie, entonces sí lo meto manualmente y le digo que ese empleado no es obrero, sino que ese empleado es supervisor, por ejemplo. Y check, por ejemplo, corresponde a condiciones que se pueden definir para aceptar o no datos en los campos. Estas reglas pueden referirse a la misma columna, por ejemplo, edad mayor de 18 años o a otras columnas en la misma tabla. Entonces acá ponen, por ejemplo, una condición de que la edad que se ingrese debe ser mayor a 18 años. Si no cumple con esta regla, entonces no va a dejar ingresar una edad menor. Listo, estas son las restricciones que podemos encontrar. Las consideraciones, entonces acá hablamos de lo que es cómo nombramos las tablas, que yo fui bien cansona cuando hicieron esa evidencia, en el que cómo se debían aplicar los nombres. Cuando ustedes vayan a pasar, por favor, esas tablas que ya les corregí, que ya les dije, que ya les miré, por favor, apliquen esta nomenclatura para que no tengan problemas más adelante. ¿Sí? Fíjense bien cómo escriben, no se vayan a comer letras, que empiece con mayúscula, ¿sí me entiende? Es muy importante porque ustedes van a empezar a acostumbrarse a hacerlo de esa manera cuando tengan que hacer otros trabajos, cuando, bueno, ojalá puedan encontrar trabajo como analistas y diseñadores de sistemas. Entonces, que ustedes lo tengan esto ya como regla. Muchos han escrito como quieren, o sea, escribieron como quisieron y no. Es importante tener en cuenta eso porque después les va a ser un dolor de cabeza cuando vayan a hacer consultas, cuando vayan a hacer restricciones, entonces tengan muy claro esa nomenclatura. Dice, los tipos de datos están directamente relacionados con el sistema gestor de base de datos que se utilice. Para los ejemplos que se presentan a continuación, se utilizarán tipos de datos y expresiones propias de MySQL. Entonces, acá nos ponen un ejemplo de acuerdo con la base de datos Micena. Se procede a crear las respectivas tablas para crear la tabla aprendiz.
se debe tener previamente definida la estructura de datos producto de los procesos de modelamiento o normalización vista anteriormente. Entonces esta tabla ya ha sido diseñada, ya se le puso el nombre a cada campo, el tipo de datos, la longitud y el modificador. Esto ustedes ya lo tienen. Entonces, ¿cómo se crea la tabla? Créate tabla aprendiz, se abre paréntesis, se escribe el nombre del primer campo, ID aprendiz, se coloca el tipo de dato, char 10, se coloca que es primary key y que no puede ser nulo. El segundo campo es el nombre del aprendiz, tipo de dato varchar, 50, not null, y el tercer campo es apellido del aprendiz, varchar 50, not null, cerramos paréntesis. Filas con las comas al final, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, eso es cansón, pero ustedes con la práctica es la única forma de que puedan aprender eso. Listo, es aprender a través de la práctica. Este lenguaje se aprende así. Modificación de las tablas. El comando utilizado es alter table, permite realizar cambios a una tabla ya creada. Las posibles modificaciones a realizar son adición de nuevas columnas, eliminación de columnas, cambio de tipo de dato, adición de constraints o restricciones a las columnas previamente creadas o a la eliminación de restricciones. En esta sentencia se utilizan expresiones que determinan el tipo de cambio a incorporar de la siguiente forma. Es add para agregar columnas a restricciones, drop para eliminar columnas o restricciones y alter o modify para modificar columnas existentes. Entonces vamos a verlo a través del ejemplo. Ahí está la sintaxis. Vamos a verlo a través del ejemplo. Entonces se requiere agregar una columna en la tabla aprendiz. Allí el material se equivocó, no es tabla médico, es tabla aprendiz, para almacenar el registro del programa del aprendiz, el cual es el número de tipo entero y no puede repetirse. Entonces, alter table aprendiz, diciéndole que vamos a hacer una modificación, add columna rec programa, que vamos a agregar la columna rec programa de tipo entero, y vamos a hacer una restricción que dice alter table aprendiz, add constraint unique rec programa, quiere decir que esta columna no se puede repetir ningún dato, que es unique. Listo, esa es la forma en la que podemos hacer cambios a una tabla. Eliminación de tablas y bases de datos es sencillo. Para eliminar una base de datos es drop database, y para eliminar una tabla es drop table. ¿Listo? Que hay que tener en cuenta que no se encuentre abierta, que no esté siendo accesada por algún usuario, o si al eliminarla se infringe alguna regla. Es decir, que si esa tabla está relacionada con otra tabla por allí, no va a través de llaves foráneas, no se va a poder eliminar porque le va a decir, va a alterar la base de datos, le va a salir un mensaje donde va a decir que va a alterar la base de datos, y si la va a alterar no va a poder borrarla. Lenguaje de manipulación de datos DML. Entonces este lenguaje se utiliza para manipular los datos de una base de datos, es decir, insertar, borrar, modificar y consultar los registros de las tablas que conforman una base de datos, o sea, lo que ya está dentro de la tabla. Es decir, ya creamos la tabla, creamos las columnas y ahora vamos a insertarle datos. Esos datos pueden ser insertados, pueden ser modificados, borrados o seleccionados. Entonces la sentencia insert se utiliza para agregar los registros a una tabla, es decir, que se agregan filas completas de datos a la tabla. Previo a la inserción se realiza un proceso de verificación de las restricciones presentes en cada campo. Cuando el campo es una llave primaria, el valor a insertar no debe ser nulo o repetido, y así sucesivamente con cada dato a insertar. La fila siempre es agregada al final de la tabla y el valor de cada campo debe coincidir con el tipo de dato establecido para cada columna. Entonces acá podemos ver la sintaxis. Vamos a verlo a través del ejemplo. Entonces, en la tabla aprendiz se va a insertar los siguientes datos: Juan José Teatín Rincón, con identificación tal y registro del programa tal. La sentencia de inserción sería, o sea, esta tabla ya ha sido creada anteriormente. Entonces, insert into aprendiz. Entonces, se abre paréntesis, ID aprendiz, nom aprendiz, AP aprendiz, rec programa, valúes. Entonces, vamos a ingresar los datos. Entonces se ingresa primero el ID del aprendiz, después se ingresa el nombre del aprendiz, tercero se ingresa el apellido del aprendiz y por último se ingresa el registro del programa. Es como ven, en el mismo orden en que los campos han sido creados. Modificación de datos. La sentencia update
se utiliza para realizar modificaciones sobre los datos que se encuentran en los campos de una tabla. El sistema realiza una validación de la integridad de los datos, verificando que los nuevos datos no infringen ninguna de las restricciones asociadas a los campos. Se debe tener especial cuidado en proporcionar adecuadamente la condición que determina sobre cuál o cuáles de los registros deben aplicarse a los cambios. Vemos a través del ejemplo. Entonces, por ejemplo, se desea modificar la dirección de residencia del aprendiz José Teatín. Su nueva dirección es tal. La sentencia de modificación de datos entonces sería update aprendiz, o sea, vamos a modificar la tabla aprendiz, set dir aprendiz igual calle 55, número 2015. Entonces, acá nos explican algo, que de acuerdo con la anterior instrucción, si se dejara así, se modificarían todas las direcciones de los médicos, pero no son los médicos, sino los aprendices. De otro modo, al agregar la condición, se especifican los registros sobre los cuales se debe hacer el cambio. Para que esto no suceda, se requiere realizar la siguiente instrucción. Es decir, en esta instrucción anterior se dice que en la dirección aprendiz ponga tal dirección, pero no se especificó la dirección de qué aprendiz. Por tal motivo se van a modificar todas las direcciones de todos los aprendices porque yo le dije que en el campo de dirección aprendiz pusiera esa dirección. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Vamos a poner update aprendiz, set dir aprendiz igual a calle 55, número 2015, pero acá ya le especifico where, donde el nombre del aprendiz es igual a José y el apellido de aprendiz es igual a Teatín. Entonces acá ya le especifiqué cuál campo y cuál registro es el que me debe cambiar, que es el del aprendiz José Teatín. Eliminación de registros. Entonces la sentencia de ETE se utiliza para borrar filas de datos de una tabla. El sistema realiza una validación de la integridad referencial antes de ejecutar la acción. Así como con la modificación, debe tener especial cuidado de proporcionar adecuadamente la condición que determine cuál o cuáles son los registros de ser borrados. Entonces, todo lo de eliminar es con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Está el ejemplo, dice, se desea retirar de la base de datos al aprendiz José Teatín con registro del programa tal. La sentencia de modificación de datos entonces sería, delete from aprendiz, borre de la tabla aprendiz, donde el nombre del aprendiz es igual a José y el apellido es igual a Teatín y el registro del programa es tal. ¿Sí? Con esto soy bien específica de que me va a borrar ese registro, ¿sí? Dice, aunque no es necesario proporcionar todos los datos, se debe asegurar que la condición filtra únicamente el o los registros que se desean eliminar. Acá dice que no es necesario proporcionar todos los datos, pero ustedes asegúrense de que es el registro y la única forma de asegurarse es uno ser muy específico en indicar la tabla y en indicar cuál es el registro que quiero borrar. Consulta de datos. Para la sentencia SELECT se visualiza la información de la base de datos. Los datos que se presentan corresponden a una o más filas de una tabla o también a una o más filas de una o más tablas. El ejemplo es el siguiente. Se desea consultar los nombres y apellidos de todos los aprendices. La sentencia para hacer esta consulta sería. Entonces, si ve que esta es una forma de hacer consultas, eso es lo que me pide el punto 3 allá arriba. Entonces, yo quiero visualizar tal cosa, de tal tabla, ¿sí? O listar tales personas que por favor me los muestre por pantalla. Entonces, a eso se refiere allí este punto, cuando me dice que hacer las consultas. Entonces, dependiendo de los requerimientos, de los reportes, de los informes que necesite nuestro cliente, mi base de datos debe ser capaz de darle a él lo que necesita. Se desea consultar los nombres y apellidos de todos los aprendices. La sentencia para hacer esta consulta sería select nom aprendiz, ap aprendiz, from aprendiz. Entonces, esta instrucción puede ir acompañada de las siguientes cláusulas: where, group by, having y order by. Entonces, es para especificar, ¿no?, las condiciones. Entonces, acá me dice que me seleccione el nombre del aprendiz de la tabla aprendiz, que me va a listar ahí todos los nombres y apellidos de esa tabla aprendiz. Listo, así ustedes pueden hacer las consultas. Entonces, eso es lo que se requiere ahí en la evidencia: crear la base de datos. Bueno, ahorita ya les digo específicamente lo que pide la evidencia. Antes de realizar cualquier consulta a la base de datos, es muy importante tener claro cuál o cuáles son los datos que se requiere visualizar y de qué tabla o tablas se van a extraer. En caso de que se deseara consultar todos los campos de la tabla, no es necesario escribir todos los campos, a menos que se desee escribir en un orden particular. Si no es así, se utiliza el comodín asterisco, que representa todos los campos. En el ejemplo anterior se requería solo el nombre y el apellido. En caso de desear visualizar todos los campos de una tabla utilizando el comodín asterisco, quedaría la sentencia de la siguiente manera.
select asterisco con aprendiz punto y coma, y esto me va a permitir visualizar la tabla completa con todos los datos. Dice, nota, cuando existen muchos campos, la utilización de los comodines no se hace muy recomendable porque pueden presentar demoras en la ejecución de la consulta al tener que devolver todos los campos de la tabla. Esto quiere decir, hay tablas que tienen demasiada información, hay muchos registros, ¿sí? Porque a través de los años, pues se van almacenando. Entonces, si saben que la tabla es muy grande, que tiene demasiados registros, no utilizar esta sentencia porque se va a demorar mucho. Que ahora sí necesitamos de la evidencia. Entonces, documento con el código SQL en formato SQL o .txt con el nombre de la solución evidencia SQL. Este formato es el que yo voy a poder ver aquí desde mi gestor de base de datos, el que yo tengo en mi computador, lo voy a abrir y miro cuáles son lo que realizaron, la base de datos creada, las tablas creadas, los registros que ingresaron. Y también, por favor, enviar pantallazos, ¿cierto? De la creación de la base de datos, de las tablas, de la inserción de los registros, ¿cierto? En un documento de Word, con eso yo voy mirando el paso a paso de qué fue lo que hicieron, ¿sí? Entonces, envían esos dos documentos. ¿Qué es lo que se requiere de esta evidencia? Que se cree la base de datos, que se creen las tablas, que ingresen registros y que hagan consultas, ¿sí? Eso es lo que se quiere de esta evidencia, estos 4 pasos. Crear la base de datos, que ya sabemos que se hace a través de una sentencia. Crear las tablas, ya se saben cómo se crean las tablas con los datos. Ustedes saben la cantidad de datos de tablas que tienen. Esas tablas ya ustedes las tienen, lo que tienen que hacer es ya crearlas en el gestor de base de datos. Insertar registros, que acá también en lo que vimos ya sabemos cómo insertar registros. Y hacer consultas, así como se mostró en ese último ejemplo, donde yo puedo decir que solamente me muestre los nombres y los apellidos de los aprendices. Entonces, para eso yo tengo que poner que me seleccione tal tabla, solamente el nombre y el apellido, y así sucesivamente con la información que ustedes tienen dentro de sus tablas, con los requerimientos que tiene el cliente. Eso es lo que tenemos que hacer para el lenguaje estructurado de consultas. ¿Listo? Y mandarme los pantallazos, me mandan los pantallazos y yo consulto allí lo que ustedes realizaron. Listo, está la segunda evidencia, que es el diseño y desarrollo de la interfaz web del proyecto en curso. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Con base en los conocimientos adquiridos en los objetos de aprendizaje e introducción al diseño web con HTML y el refuerzo realizado en el laboratorio diseño de interfaces web, se deberá realizar el diseño y desarrollo de las interfaces web del proyecto de desarrollo en curso. A continuación se describen las actividades a realizar y las evidencias asociadas que el aprendiz debe entregar. Para presentar la evidencia se deben seguir los siguientes pasos. 1. Realizar el diseño de las interfaces web. Para realizar este diseño se puede apoyar en dibujos a mano alzada o usar algunas de las herramientas para realizar bosquejos. El resultado de este proceso es la maquetación o layout del sitio web y servirá para generar los archivos HTML y CSS. Ese primer punto ya ustedes lo hicieron. 2. Definir los estilos que usarán los elementos HTML del diseño. La hoja de estilos del sistema deberá llamarse estilos CSS. Se van a aplicar lo que son estilos a través de este lenguaje y pues lo pueden hacer en una carpeta aparte, que es lo que yo recomiendo, ¿cierto? Y en esa carpetica aparte que se va a llamar CSS, allí van a poner los estilos aplicados. En las páginas o ventanas que van a realizar para el sistema de información. 3. Generar los archivos HTML de los formularios del proyecto. Las páginas web deben contemplar los siguientes aspectos. Página principal con encabezado, menú, cuerpo, contenido, pie de página. Ustedes saben que toda página web tiene una página de inicio. Así no voy a hacer en web, así sea de escritorio, todo programita, todo aplicación a la que uno entra siempre tiene una página principal, ¿cierto? Donde nos podemos guiar, donde podemos mirar un menú, donde podemos mirar qué contenido tiene o con qué me voy a encontrar en esa página, a qué puedo acceder. 2. Páginas de los formularios deben contener el diseño de los formularios que se usarán para interactuar con la base de datos. O sea,
nosotros vamos a manejar, en la evidencia anterior, creamos tablas, creamos la base de datos, ingresamos registros. Aquí vamos a realizar los formularios que van a capturar esa información por pantalla, ¿cierto? Para ser almacenadas en la base de datos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer los formularios que van a estar relacionados a esas tablas. Los formularios deben estar asociados a una opción del menú principal. La página principal debe nombrarse como principal.html, también la pueden llamar index. Cuando ustedes hagan sus consultas o en los mismos referencias de videotutoriales que les envíen, a veces se llama no tanto principal, sino como index. Los formularios deben nombrarse como form, nombre del formulario, .html. No le pongan ese nombre tan largo, póngale por ejemplo form 1, form 2, form 3 o el nombre a la tabla que va a estar relacionada. ¿Listo? Form y por ejemplo aprendiz. Form instructor, por ejemplo. Nota, no deben usarse tablas HTML para el diseño de los campos de los formularios. Este diseño se debe usar con los estilos en cascada, se debe usar usando CSS. ¿Por qué? Porque las tablas en HTML quedan fijas, como si fijas, profe. O sea, no vamos a poder interactuar mucho con ellas si las creamos como HTML. ¿Sí? Con los estilos en cascada le puede dar formato, se le puede dar forma. En cambio, con la HTML no. Paso 4, comprimir los archivos HTML y CSS en formato .zip. Bueno, alguno de los dos es el que acepta la plataforma territorio. Y subirlo a la plataforma. No me acuerdo si es zip o RAR. Listo, ahora vamos a mirar los conceptos de HTML. Es el lenguaje de marcación principal para la creación de documentos en la World Wide Web o red mundial. El lenguaje de marcación para hipertextos o HTML utiliza un conjunto de etiquetas o tags. O sea, este es otro lenguaje. En el SQL usamos uno, acá usamos el que se llama HTML, que ya no son sentencias, sino etiquetas o tags, para describir la estructura que tendrán las páginas web. Además del HTML, existen otros lenguajes de marcación, entre ellos el XML o el Extensive Markup Language. Los archivos HTML son planos, es decir, pueden ser leídos por un editor de texto, puede ser Notepad++, Sublime Text, Adobe Dreamweaver, CC, Visual Studio Code. Ustedes pueden usar el editor de texto que prefieran. ¿Listo? Una vez creado un archivo HTML válido, este puede ser interpretado por un analizador sintáctico parser que está incluido en los navegadores o browsers. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros utilizamos este lenguaje de tags o etiquetas y el mismo navegador lo traduce para que nosotros podamos visualizar la estructura de la página según lo que hayamos creado en HTML. La estructura básica de un archivo HTML contiene lo siguiente. Entonces, la primera etiqueta es menor que, signo de admiración, doctype, HTML y menor que. Esta etiqueta es informática e indica al navegador que el tipo de documento es HTML5. O sea, esto quiere decir que está en HTML5. Hay unos documentos HTML que no tienen esta etiqueta, quiere decir que están solamente en HTML. Listo. Luego se abre lo que es la etiqueta HTML, o sea, el signo menor que y mayor que es para cómo identificar esa etiqueta. ¿Sí? Todo el documento está en HTML, dice todo el documento está contenido en esta etiqueta, también llamado nodo raíz. También podemos utilizar lo que es el head. La sección head provee información sobre el documento en sí mismo. También se usa para invocar archivos externos de JavaScript o de estilos. Esta sección no se dibuja en la pantalla. ¿Qué quiere decir? Que cuando utilizamos esa etiqueta yo no voy a visualizar nada por pantalla en la estructura de la página. Meta char set igual a UTF-8, dice la etiqueta meta se usa para introducir información acerca del documento. En este caso se está indicando que se use la codificación de caracteres UTF-8 que permite visualizar caracteres en español, entre otros. O sea, ahí le estamos indicando que ese es el lenguaje que vamos a usar. Ahí también se utiliza, por ejemplo, es el que utilizan los buscadores
y los metabuscadores para cuando están buscando algún contenido de página, algún tema específico, ahí es donde se meten o ahí es donde buscan la referencia de la página. Título aquí y backslash title, la etiqueta title se define un título para la página que aparecerá en el borde superior de la página. Este título nosotros lo podemos mirar en las pestañas de las páginas. Por ejemplo, cuando ingresamos a la ficha, arriba nos sale análisis y desarrollo del sistema de información. Entonces, son los títulos de las páginas que quedan en las pestañas de los navegadores cuando entramos a ellas. Y la etiqueta head indica el final del bloque head. O sea, toda etiqueta se abre y toda etiqueta se debe cerrar. ¿Y cómo se cierra? A través del backslash y el nombre de la etiqueta. Igual body es el cuerpo de la página y contiene las etiquetas que se visualizarán o dibujarán en la pantalla del navegador. Es el cuerpo de la página, entonces igual se abre a través de la palabra body y se cierra la etiqueta al final con el slash body, igual que se cierra la etiqueta HTML igual con el backslash HTML. Listo, esas son algunas de las etiquetas que se utilizan para crear una página web, darle estructura. Este fue un ejercicio que realizamos hace 8 días. Sí, fue hace 8 días, para los que nunca habían utilizado el lenguaje. No lo vamos a hacer hoy, se los dejo de tarea. Bueno, ustedes ya deben estar como... bueno, aún no porque no se ve la evidencia, pero pueden hacer estos ejercicios, obviamente este y todos los ejemplos que hay allí en el material del curso para que ustedes visualicen los ejercicios. Entonces copian el código en un editor de texto, en algunos de los que mencioné o en los que quieran, y lo guardan como .html. Cuando hacen esto ya le pueden dar doble clic y pueden visualizar lo que codifican en HTML en un navegador. Para este ejemplo, entonces escribe HTML, body, B1, hola mundo, se cierra el body, se cierra el HTML, lo guardan como HTML y cuando lo abren en el navegador les va a aparecer la palabra hola mundo. ¿Qué es CSS? Entonces, las hojas de estilo en cascada o CSS es un lenguaje para describir la forma como los documentos estructurados como HTML o XML serán dibujados en una pantalla, escritos en papel o leídos en voz alta, etc. El lenguaje CSS es un componente fundamental en el diseño web, cuyo principal objetivo es describir la presentación que tendrán los elementos estructurales que conforman una página HTML. Por medio de las reglas definidas en el lenguaje CSS se pueden insertar bordes, asignar colores al texto, asignar colores al fondo, entre muchos otros. En resumen, el CSS es el que nos permite dar formato a la página, dar color de fondo, dar color a la letra, hacer, bueno, bastantes cosas bonitas se pueden hacer a través de CSS. El ejemplo de aplicación estilo CSS en una página HTML. Pues acá podemos ver la estructura de la aplicación de estilo CSS a una página web. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Por ejemplo, en este ejercicio, por ejemplo, se abre la página HTML, se abre el encabezado, se pone el título, mi primer CSS, se cierra el título, se abre el style, tipo, text, CSS. Acá decimos que el high, el título, va a tener color numeral F00. ¿Qué significa esto? Para los que no conocen, se utiliza lo que es el hexadecimal, ¿sí? La escala numérica hexadecimal, que es la que me permite visualizar colores a través de estos códigos. Entonces, cada vez que vayamos a referenciar un color, se puede hacer con esta numeración hexadecimal y según el que yo escoja, cada color tiene su número, ¿sí? Entonces, el que yo escoja es el que me va a visualizar. Entonces, acá, por ejemplo, se escogió numeral F00 punto y coma. Para el párrafo se eligió el color tal, para el texto azul se eligió otro color y para el texto naranja se eligió otro color. Se cierra el estilo, la etiqueta estilo, se cierra el encabezado.
se abre el cuerpo, ¿cierto? Y en el cuerpo voy a decir que el título, este encabezado es de color rojo, ¿cierto? Voy a aplicar ese color que definí anteriormente en el estilo. Para el párrafo, el color de este texto es verde, ¿cierto? Me va a salir verde porque lo definí en el encabezado. Y para el párrafo, clase igual a texto azul, dice yo soy de color azul y fuente Arial que provienen de una clase. Entonces yo definí esa clase en el estilo y por eso el texto me va a salir azul. Y por último está el ID texto naranja. Yo tengo el texto naranja por una regla de selector ID porque la creé igualmente en el style al darle numeral, texto naranja y el color. Se cierra el cuerpo y se cierra el HTML. Cuando yo hago esto, cuando yo haga este ejercicio, si ustedes quieren también lo pueden hacer. Obviamente tienen que practicar, háganlo como ejercicio. Cuando ustedes escriban este código HTML, lo guardan como .html, cuando le den doble clic se les va a visualizar en el navegador de esta forma, como podemos ver acá abajo. Este encabezado es de color rojo, el color de este texto es verde, yo soy de color azul y fuente Arial que proviene de una clase y yo tengo el texto naranja por una regla de selector ID. Entonces, esto es la práctica para aplicar CSS. Y tenemos por último lo que es el JavaScript, que es un lenguaje JavaScript, añade interactividad a las páginas web. Tanto HTML como CSS son lenguajes declarativos, es decir, solamente indican que debe hacerse sin indicar los detalles. Por otra parte, este JavaScript es un lenguaje imperativo que indica cómo debe hacerse una tarea paso a paso. Es mucho más complejo, o sea, nos ayuda mucho más. Es con la ayuda de JavaScript que las páginas web se pueden realizar tareas más complejas como validar los datos de entrada, conectarse a base de datos, emitir mensajes de error, consultar la versión del navegador, entre otras. Es importante notar que JavaScript no tiene ninguna relación con el lenguaje de programación Java. Son dos cosas distintas que tienen un nombre similar por pura casualidad. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que es JavaScript. Entonces a continuación en una página web se hace uso de un programa o se inicia JavaScript inline o empotrada. Entonces se abre el HTML, se abre el body, se abre el título que dice mi primer programa, se cierra el título y acá ya empezamos con el JavaScript. Entonces dice button on clip igual alert hola mundo, punto y coma. Dice de clic en este botón y se cierra el botón con el backslash button. Se cierra el cuerpo y se cierra el HTML. Entonces, cuando yo hago este programita, ¿cierto? Este lenguaje que me va a aparecer en pantalla, entonces yo cuando lo guardo en HTML, al dar doble clic, me abre en el navegador y ¿qué me va a salir? El título de mi primer programa, ¿cierto? Me sale el botón que describí aquí en el lenguaje, dice de clic en este botón, doy clic en el botón y cuando doy clic en el botón me va a salir una ventana que dice hola mundo, ¿sí? Porque acá yo se lo indiqué, cuando le dé clic me va a salir una alerta que se llama hola mundo, o sea, una ventanita que me va a decir el mensaje hola mundo, allí mismo podría escribir cualquier otra cosa. Listo, este es un ejemplo de lo que es JavaScript, en un ejemplo sencillo. ¿Qué debemos nosotros hacer? Entonces ustedes van a hacer a través del lenguaje HTML y aplicando CSS y aplicando JavaScript las interfaces, ¿cierto? Del sistema de información del proyecto, que ustedes igualmente ya las hicieron, ya las hicimos, ya hicieron un modelo, ya usaron maquetación web, ¿cierto? Que fue GoMockitBeer y Balsamiq Mockup que utilizaron para realizar esos diseños. Ahora esos diseños los vamos a traducir a HTML para que se vuelvan una realidad en el navegador. ¿Listo? Entonces ustedes van a hacer el código HTML y yo los voy a visualizar de esta manera. Practiquen por favor cómo se escribe un título, cómo se escribe un párrafo, cómo se inserta una imagen, cómo se inserta video, cómo se inserta audio, para eso todo hay etiquetas. Entonces practiquen por favor. Este es un ejemplo de HTML. Esta página tiene insertado obviamente título, un parrafito, tiene una imagen, tiene un video y tiene audio. Y tiene un vínculo a otra página. Acá está un pequeño ejercicio de JavaScript.
Y acá es una pequeña página, esto fue un video tutorial que no me acuerdo si les mandé o no. Sí, en las referencias está cómo hacer esta página, es un video tutorial, entonces siéntense a hacer videotutoriales de páginas web. Yo sé que a muchos les gusta el desarrollo web, entonces para empezar en el desarrollo web, si les interesa, es practicar y practicar. Empiecen a practicar el lenguaje HTML, saquen tiempo, empiezan a jugar con las imágenes, cómo las pueden poner, cómo las pueden centrar. Bueno, hay bastantes referencias que les envié e igualmente ustedes pueden hacer consultas en internet. ¿Qué deben enviar? Me deben enviar la carpeta. Por ejemplo, les doy este ejemplo de un sitio web, ¿sí? Que yo creé, puse sitio web, ¿cierto? Dentro de esa carpeta de sitio web debe ir todo. Esta carpeta me la tienen que enviar comprimida. Dentro de esa carpeta sitio web deben ir referenciadas las imágenes, deben ir referenciados los CSS y el JavaScript que han aplicado. Listo, por ejemplo, acá está la carpeta completa, está el index. Cuando yo le doy clic en el index o el principal, como lo quieran llamar, entonces me tiene que visualizar la primera página. Si yo voy al enlace contacto, entonces tendría que a través de esta página index ingresar a la opción de contacto, a la opción de nosotros y a la opción mi perfil, ¿sí? Igualmente en sus proyectos, entonces si tienen una página principal, si ustedes tienen, por ejemplo, ingresar datos de usuario, o de cliente o de productos, ¿sí? Muchos tienen productos, entonces en la página principal puede estar ahí productos, yo debo dar clic en productos y me debe aparecer información acerca de los productos. Si debo ingresar un producto, entonces me debe aparecer el formulario para ingresar ese producto. Según la tabla que ustedes hayan hecho, entonces está la ID del producto, el nombre del producto, el precio, la descripción, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que más o menos debemos hacer. ¿Listo? Y dentro de imágenes deben ir todas las imágenes. Al de ustedes leyendo tendrán en cuenta que las imágenes se visualizan solamente si están dentro de la carpeta que ustedes indican allí en el lenguaje, ¿sí? Allí en la parte donde se va a visualizar la imagen. Si por ejemplo yo pongo imagen de Cancún, por ejemplo acá en estos viajes, acá tengo letrero cancún.jpg y yo voy escribo ya en el HTML y voy a indicar que salga esta imagen y digamos pongo letrero Cancún, pero resulta que pongo en minúscula letrero Cancún, puede que la imagen no se visualice porque yo no le estoy escribiendo el nombre exacto de la imagen. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos lenguajes de escritura en HTML o en SQL o en cualquier lenguaje. Eso es lo que más les va a rascar la cabeza. De que a veces ustedes van a decir, pero ¿por qué no me visualiza? ¿Pero por qué no se ve? ¿Pero por qué no se escucha? ¿Pero por qué no sale? Entonces a veces son errores de escritura. Sí, tenemos que tener mucha paciencia para eso cuando ustedes estén así trabajando estos lenguajes. Esto se logra con pura práctica. Listo, carpetas de estilos, carpetas, carpetas de estilo, carpetas de JavaScript, ¿sí? Y eso es lo que me deben enviar completo. Me envían la carpeta completa que diga sitio web o que diga página y el nombre de la empresa. O ustedes, su sistema de información ya tiene un nombre, entonces pongan el nombre de su sistema de información. Todo esa carpeta, todo debe estar contenido en esa misma carpeta. ¿Sí? Todo debe estar contenido en esa misma carpeta para yo poderlo visualizar. Y Profe, sí, dime. un minuto. Minuto, listo, salimos y volvemos antes. Gracias. Listo, continuamos. Ya nos falta un poquito. Nos falta la última evidencia. Entonces, la última evidencia es el foro temático. Foro temático, análisis e interpretación de datos dentro de una base de datos. Entonces,
como nos dice aquí, que para poder cumplir con la evidencia, pues hay que haber leído todos los documentos del área técnica, haber realizado las actividades, las evidencias, perdón, y una vez habiendo realizado las evidencias, pueden dar respuesta a las preguntas. Las preguntas son las siguientes: ¿cuáles son las principales diferencias entre los sistemas gestores de bases de datos? Interprete con sus propias palabras cuál es la diferencia entre un sistema gestor de base de datos y una base de datos. ¿Qué ventajas y desventajas tienen las interfaces web respecto a las de escritorio nativas? Distingue los diferentes elementos de programación de bases de datos, los valores que devuelven y para qué sirven. En Oracle se pueden crear informes y análisis de datos y se pueden compartir. ¿Qué beneficios trae el usar el motor Oracle vis otros motores, ejemplo con MySQL Server? Entonces, esas son las preguntas. Para participar en mi foro vamos a la herramienta Foros, buscamos el titulado Foro Análisis e Interpretación de Datos dentro de una base de datos. Recuerden que va a estar disponible a partir del 27 de julio del 2021, así que todavía no lo pueden visualizar. Al entrar en darle clic en responder, entrar en la secuencia, leen la secuencia con las preguntas. Para dar respuesta a las preguntas, entonces las colocan en Word, dan la respuesta, le dan formato, por favor corrijan la ortografía ahí en Word que es posible. Activan el texto enriquecido, copian y pegan en Word aquí en la casilla de texto y dan clic en responder. Listo, esa es la forma de participar en el foro. Recomendaciones: enviar las evidencias según cronograma de actividades de la fase 4 de desarrollo, por favor. No se atrasen, envíenlas con tiempo. Estas evidencias, como podrán darse cuenta, tienen un poquito más de espacio. Asimismo las diseñamos porque sabemos que las primeras, yo sé que en las primeras corrieron un poco, en fase 1 y fase de identificación y análisis corrieron un poquito. Las programamos así para que ustedes puedan tener el tiempo necesario en estas evidencias que son obviamente más largas, dedican más tiempo, desde más práctica, entonces para que ustedes aprovechen cada día que se les da para el desarrollo de las evidencias, para que las puedan entregar con tiempo, para que las podamos revisar y corregir. Aprovechar el espacio del foro de dudas e inquietudes para recibir orientación en el desarrollo de las evidencias y no la mensajería interna. Tener en cuenta que la participación de los foros y los cuestionarios también son evidencias calificables. Les expliqué en veces anteriores que a veces les hago la retención escolar y les digo, les faltan tantas evidencias. Y me dicen, no, profe, a mí solamente me faltan 2, me faltan 3, me faltan 5. Y a veces les digo yo, no, les faltan 8, les faltan 9, les faltan 10, porque no cuentan los foros y los cuestionarios y resultan que son calificables, y entre la revisión que yo hago cuenta de todo lo que es calificable, porque esos foros y esos cuestionarios también están relacionados a resultados de aprendizaje que ustedes deben aprobar para poder certificarse. Y por último, enviar evidencias pendientes de la fase de diseño antes de que se deshabilite el enlace. Entonces, pilas, por favor, enviar evidencias de la fase de diseño. Quienes deban evidencia de la fase de análisis, escuchen esta grabación o estén aquí, por favor se comunican conmigo. Ya desde ahora ya es plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento es la última oportunidad que se les da a las personas que no se han puesto al día. Ya hay 2 aprendices que me han escrito. Los planes de mejoramiento no los voy a hacer ya inmediatamente, necesito tiempo para saber cuántos son los que se van a acoger a ese plan de mejoramiento para hacerlos todos al mismo tiempo y enviárselo igualmente todos al mismo tiempo. Es la última opción que se les da me está oliendo a quemado, perdón, me está oliendo como a cable quemado. Entonces, pilas con los que deben evidencias de la fase de análisis. Incluso hay 2 personas que deben como 1 o 2 evidencias de la fase de identificación. Entonces, por favor, acójanse ese plan de mejoramiento, porque si no, ya van a comité académico y lo más probable es que se les haga cancelación de matrícula porque deben evidencias ya muy atrasadas. Conclusiones, preguntas en el foro de dudas e inquietudes del área técnica. Por favor, realizar los laboratorios, que es lo que les va a dar la base para hacer las evidencias. Fecha límite para el envío de la evaluación, 17 de agosto. Fecha límite para la evidencia, 2-13 de julio. Fecha límite para la evidencia, 3-26 de julio. Fecha límite para la evidencia, 4-29 de julio. Realizar las evidencias en la plantilla de normas APA séptima edición. Obviamente, acuérdense que para las 2 evidencias, tanto de lenguaje SQL como de diseño web, me deben enviar en un documento de Word los pantallazos de lo realizado. El documento de Word
necesito que tenga en la portada los nombres de los aprendices que intervienen en la evidencia. Recuerden que estas evidencias se pueden hacer obviamente se hacen en el trabajo en equipo porque es el trabajo que están trabajando como proyecto formativo, se hacen en los equipos de trabajo. Solamente el cuestionario y el foro si son individuales, pero lo que es el lenguaje estructurado y lo que es el diseño web es en equipos de trabajo. ¿Listo? El Word necesito que tenga la portada bien presentado, así sean solamente unos pantallazos, tienen que ser bien presentados. Recuerden que ahí en esos pantallazos, como les envié en el ejemplo, deben ir como esas consultas, ¿no? Se solicita que se liste los empleados de la empresa. Entonces, ustedes miran ahí la sentencia para hacer esa consulta, ¿cierto? En qué tabla se va a consultar, qué sentencia va a utilizar, se pone el enunciado y abajo se pone el pantallazo de la consulta de que se listó el listado de los empleados de la empresa. ¿Listo? Eso es más o menos. Y de diseño web, los pantallazos. ¿Listo? De la aplicación de lenguaje HTML, cómo va quedando la estructura de la página, cómo se la están visualizando a través del navegador, cómo aplican los CSS, cómo aplican el JavaScript. ¿Listo? La creación de los formularios, todo eso. ¿Listo? Entramos al espacio para las dudas e inquietudes y muchas gracias por la atención que me han brindado. Listo, pueden escribir sus preguntas o me pueden hablar por el micrófono como quieran, las preguntas que quieran hacer. Listo, Diana no tiene preguntas. Heidi me dice, profe, yo me quiero mejorar el plan de mejoramiento, por favor. Heidi, escríbeme un correíto, por favor, y con eso ya te tengo en cuenta ahí en la lista para los del plan de mejoramiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, inquietud? Yo tengo unas preguntitas en el foro de dudas e inquietudes. Ya apenas termine aquí, miro el foro de dudas e inquietudes y voy respondiendo. Creo que hay una de Jefferson, me parece, o de John Alexander, creo que es. Bueno, hay una preguntita ahí que tengo, entonces voy a irla respondiendo esta tarde, ¿sí? Entre esta tarde y esta noche las respondo. Entonces creo que no hay preguntas. Cuando vayan cuando estén, de pronto no se han sentado a realizar ya la evidencia como tal. Cuando se sienten, hagan los ejercicios. Les va a sacar canas verdes para los que nunca han manejado el lenguaje, pero va a ser muy enriquecedor porque van a aprender cosas bien importantes y cosas que no sabían antes. Estos lenguajes, muchachos, es de sentarse y practicar. Si usted decidió meterse a este programa de formación, es porque usted quiere aprender. Entonces, siéntese y practique. Es la única forma en que usted saque adelante esto. Hasta ahora han hecho un buen análisis, porque la mayoría de los trabajos han sido muy buenos, han hecho un buen análisis, ya se puede decir que son analistas, porque ustedes ya saben identificar un problema, saben sacar los requerimientos, saben crear tablas, saben manejar los diagramas UML, ya llevan la mitad de la carrera prácticamente aprobada, ya se pueden decir que son analistas, ya ustedes pueden coger un problema de una empresa y decir, bueno, ¿qué problema tiene? No, es que necesitamos un sistema de información. Ah, bueno, sí, venga, yo analizo qué es lo que tienen, qué es lo que necesitan y qué es lo que requieren. Ya llevan esa mitad, nos falta la otra mitad de poner por obra lo que han hecho en papel. Y que es de tiempo, sí es de tiempo, pero es de práctica. Ya es más autodidacta y de que ustedes se sientan a estudiar los diferentes lenguajes. Y así mismo va a ser con la codificación de los módulos del sistema de información. Las evidencias que siguen del área técnica ya es unir ese diseño web con lo que son el lenguaje SQL. Ya es unir, ya es mirar que yo tengo un formulario realizado en HTML y cómo lo voy a conectar para que esa información que me capture en pantalla vaya a esas tablas que yo creé en SQL y se almacenen allí. Y que yo a través de la interfaz pueda visualizar esa información, generar reportes y generar informes. Eso es lo que vamos a lograr, si Dios lo permite, al finalizar ya la formación. ¿Listo? Entonces que tengan
Listo. Francis dice que no, profe, no tengo dudas ni preguntas. Tal vez cuando esté desarrollando se presenten y le escribimos en el foro. Muchas gracias. Listo. Me escriben cualquier duda, inquietud, ahí estoy para servir. ¿Listo? Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde y gracias por su asistencia. Bye. Muchas gracias, profe. Bueno, igual, Diana, gracias.